Continuaremos hoy entonces estudiando el Sermón del Monte, porque allí empezamos y queremos trabajar allí en esta serie de Tras los Pasos del Maestro, que es nuestro Maestro Jesús. Y hoy vamos a entender un poco más de qué se trata ser discípulo. De eso se trata toda la serie y los próximos domingos. Queremos profundizar en Mateo desde los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Vamos a estar allí estudiando. Entonces quiero que saques tu Biblia, por favor, si la trajiste. Déjame ver si tienes Biblia, levántala. Quisiera ver manos arriba, con Biblias arriba. Si la tienes electrónica se vale también, pero por favor úsala. Y vamos a ir al primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Y recuerden que el pastor Mauricio la semana pasada hizo una predicación muy, muy linda. Quienes no la han escuchado, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube y puedan escuchar lo que está allí. O en nuestra página de El Punto de Encuentro también está en la sección de mensajes. Y este pasaje que el pastor Mauricio utilizó es el final de lo que conocemos como el Sermón del Monte, o la primera gran enseñanza que se consolida en los evangelios de Jesús, donde habla sobre múltiples temas, todos relacionados con uno solo, que vamos a estar estudiando. Y el mensaje decía algo así como: la persona prudente o la persona sabia es aquella que edifica su casa sobre la roca. Pero ¿qué característica tiene esa persona prudente o sabia? Dice: todo el que me oye estas palabras y las hace, no solamente las oye, sino que las hace. Y dice: todo el que me oye estas palabras. Y noten allí que dice: el que me escuchó todas las palabras anteriores. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar cuáles fueron esas palabras. Y nos vamos a situar en Mateo capítulo 5. Porque podemos cometer algunos errores y debemos evitarlos cuando leemos el Sermón del Monte. ¿Cuáles son esos errores? Primero, podemos considerarlo como una serie de demandas o de mandamientos que no son realistas, que nadie puede cumplir. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte vamos a ver que pone una barra muy, pero muy alta en términos de la ética, de la moral, de cómo debemos vivir los discípulos de Jesús. Entonces muchos consideran que realmente es una serie de demandas, pero que no son realistas, que solo deberíamos tratar de ser lo mejor posible, pero no deberíamos prestarle tanta atención a lo que allí se dice. Otro error que podemos cometer es interpretar literalmente ciertos versículos que hay ahí en el Sermón del Monte. Ya llegaremos a eso en los próximos domingos. Uno de ellos es el que está en el capítulo 5, en el versículo 29, que dice que por tanto si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué debes hacer? Sacarlo y tirarlo. Entonces hay quienes pueden interpretar o asustarse porque piensan que eso es una enseñanza que debemos tomar como literal, es decir, que deberíamos quitarnos los ojos. Y no es así. Otro error que podemos cometer cuando leemos el Sermón del Monte es pensar que ese sermón o esas enseñanzas son para otros, pero no para mí. Son para tal vez unos pastores o unos líderes, o son para el que no vino. Y empezamos a pensar: ay, hoy este sermón sí era para alguien que no vino. Qué lástima. No, este sermón es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y el último error es el pensar que el Sermón del Monte se trata solamente de una serie de reglas que hay que cumplir para agradar a Dios y ganar la salvación. Entonces reducimos a veces el cristianismo a una serie de reglas que debemos cumplir, y así seremos buenos y podremos entrar al cielo, o así estaremos agradando a Dios. Entonces, si cumplimos ciertas cosas, estamos bien. Pero es mucho más que eso el Sermón del Monte, y lo vamos a descubrir. Porque aprendimos algo, y es que un discípulo sabe lo que su maestro sabe, hace lo que su maestro hace, y vive como su maestro vive. Y quiero detenerme en esta última idea. Dios se fija primero en el carácter de una persona y luego en lo que esa persona hace. Esa es la idea que hay en el Evangelio. Para Dios, el resultado de lo que una persona hace es simplemente consecuencia de lo que ya es. Por tanto, hoy vamos a hablar de cuál es la esencia del discípulo para poder vivir como el maestro vive. Primero debemos ser y luego debemos hacer. Debo ser alguien antes de poder hacer algo. No puedo vivir el Sermón del Monte si no soy alguien, si no soy un cierto tipo de persona antes. Ahí es donde nos podemos equivocar como creyentes y desanimar. Muchos ven el cristianismo como una serie de reglas que hay que cumplir en sus propias fuerzas, basados en sus esfuerzos, y terminan agotados, cansados, porque se sienten que nunca dan la talla, nunca logran cumplir con aquello que se espera de ellos. Y todo se reduce a cumplir reglas.
Pero quiero decirles que vivir el cristianismo sin ser esencialmente discípulo de Cristo, sin tener una relación personal con Jesús, es imposible. Quiero decírselos. Para poder vivir al estándar y de acuerdo con lo que el Señor nos está llamando, necesitamos ser una persona antes de hacer ciertas cosas. Porque hacer ciertas cosas no nos lleva por el camino de la plenitud o de la bendición de Dios necesariamente. Por eso el Sermón del Monte comienza con algo que se conoce como las bienaventuranzas, y allí es donde vamos a arrancar. Las bienaventuranzas. Antes de poder vivir de esa manera en que el Sermón del Monte nos invita a vivir, necesitamos ser cambiados nosotros mismos. Debemos recibir algo de parte de Dios. Cuando lo ves con detalle, te vas a dar cuenta que las bienaventuranzas se refieren a cierto tipo de personas. Y en realidad están describiendo a Jesús mismo. Las bienaventuranzas describen aspectos del carácter de Jesús. Aquel al que adorábamos hoy como Yeshua HaMashiach. Algunos dirán que es HaMashiach. HaMashiach es hebreo, que es el Mesías. Jesús, el Mesías. Entonces, Jesús es este tipo de persona. Y cuando yo empiezo a caminar con Jesús, ¿se acuerdan? El objetivo, entonces lo hemos dicho y lo repetiremos hasta la saciedad, es vivir como el Maestro vive. Parecernos más al Maestro. Por tanto, cuando analizamos las bienaventuranzas, claramente Jesús está allí, pero Él quiere convertirnos en ese tipo de persona que describen las bienaventuranzas. Y vamos a comenzar analizando hoy 4, porque el tiempo no nos da para más. Vamos a hacer una primera parte hoy y vamos a hacer una segunda parte la próxima semana. Y me gustaría que me acompañen a leer, así con mucho entusiasmo, Mateo capítulo 5, y vamos a leer los 3 primeros versículos juntos. ¿Ok? ¿Están listos? Bueno, no están todos listos. ¿Están listos? Entonces leemos. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Algunos han escuchado qué significa esta palabra, pero hay muchas personas nuevas en la iglesia y necesitamos volver a repetir estas cosas. Cuando la palabra dice allí dichosos, y en algunas versiones como la Reina Valera dice bienaventurados, nosotros debemos comprender que realmente el significado del texto lo que significa es que se trata no solo de mera felicidad momentánea, sino que el ser dichoso viene de 2 términos, uno griego y uno realmente hebreo, que significan el estado en el que uno es considerado afortunado en gracia y bendecido constantemente por Dios. El griego es makarios. Ese es el texto, la palabra griega, makarios. Y significa eso, que estoy constantemente bendecido por Dios, que estoy constantemente cuidado por Dios, que estoy bajo el favor de Dios. No importa qué circunstancia estoy viviendo, no importa si paso por las buenas circunstancias o por las malas circunstancias, el cuidado de Dios siempre está conmigo. Makarios no significa que nunca voy a pasar por circunstancias difíciles. Lo que significa es que Dios va a hacer la diferencia en esas circunstancias difíciles y por eso puedo estar feliz o pleno, contento, seguro, con esperanza. Y hay algo que me gusta mucho en la raíz hebrea, y es que esa raíz hebrea que podríamos traducir como dichoso o bienaventurado, es una palabra que nos dice que tenemos muchas razones para celebrar. Muchas razones. Entonces Jesús está diciendo que hay personas que cuentan con el favor de Dios, que cuentan con su cuidado constante y que tienen muchas razones para celebrar, no importa la circunstancia o la temporada de vida que estén atravesando. ¿Y quiénes son? Vamos a descubrirlo hoy. Lo primero dice es, dichosos los pobres en espíritu. Y el término pobre que hay acá es un término que se refiere a alguien que está totalmente desposeído. Porque también podríamos traducir otros términos desde el griego como pobre, pero el término que utiliza aquí el Señor en el Evangelio es ese que significa que es una persona que está en la condición más desesperante de la vida. O sea, no tiene ningún recurso. No es una persona que le faltan ciertos recursos económicos. No, es una persona que no tiene ni qué comer. Es una persona que no tiene dónde dormir, que no tiene con qué vestirse. Es una persona completamente desamparada. Y si no hay alguien que viene y le ayuda, no puede salir de esa condición. Eso es lo que está diciendo allí Jesús. Por supuesto, quiero ser claro. No está iniciando Jesús una guerra de clases sociales. No está diciendo aquí Jesús que es más espiritual ser pobre físicamente y materialmente, o sea, bien desarrapado para ser muy espiritual.
Esa es una herencia que traemos nosotros de la religiosidad con la que fuimos evangelizados en esta región. Y es que nosotros pensamos que Dios quiere que seamos pobres materialmente, que la pobreza material inherentemente es algo bueno. Y yo quiero que mires a tu alrededor y mires la creación y te des cuenta la belleza que hay en la creación, la abundancia que hay en la creación. Y eso nos muestra quién es Dios. ¿Cómo Dios crearía un montón de cosas maravillosas solo para que nosotros simplemente tengamos que no disfrutar de esas cosas? Entonces Jesús no se está refiriendo aquí a una guerra de clases. No se trata que eres más espiritual si no tienes dinero. Claro, nos hemos acostumbrado mucho a pensar en aquella palabra de Jesús cuando dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No descontextualicemos la enseñanza de Jesús. Porque lo que Jesús está diciendo es que no que la riqueza material es mala, sino que hay un problema con aquellos que a veces tienen esa riqueza material y es que se vuelven soberbios y orgullosos. Y por tanto es su soberbia y su orgullo, no lo material, lo que no les permite entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús nos habla precisamente de que hay un tipo de pobreza, porque en este caso no se está refiriendo a una pobreza material, se está refiriendo a una pobreza espiritual. Si fuera tan fácil como simplemente la pobreza material, venderíamos todo y ya seríamos pobres de espíritu, pero no es así. ¿Sabes lo que está describiendo Jesús? Está describiendo a un discípulo que reconoce con todo su corazón que no tiene ningún mérito propio para ganar la salvación de Dios. El gran mal de nuestro tiempo es que la gente se cree muy buena. Que no hay nada de qué arrepentirse. Porque una de las palabras que la posmodernidad ha borrado es la palabra pecado. Porque el pecado ya incluso no se predica en las iglesias. Esa palabra no se usa. Porque es incómoda, porque nos molesta. Porque preferimos llamar a ciertas cosas no por su nombre, sino irnos por las ramas. Pero resulta que existe algo que se llama pecado. Y lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, es que todos hemos pecado. Todos. Si ustedes leen la Biblia van a encontrar esto. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Mi esposa, yo, todas las personas que estamos aquí sentadas, todas las personas del mundo hemos cometido pecados y nuestro pecado nos destituye de estar en una relación íntima con Dios. No podemos. Y por tanto, cuando muramos, si no hacemos algo al respecto, si no pasa algo en nuestra vida, pues no tendremos una comunión con Dios por la eternidad. Eso es el mensaje que hay aquí hoy. El problema es que eso es un mensaje contracultural, porque hoy todo el mundo piensa que es bueno. Y la afirmación que la gente hace es esta: yo no mato, yo no robo, yo soy buena persona. Cuando analicemos el Sermón del Monte nos daremos cuenta si eso es cierto. ¿Qué tanto podemos afirmar eso? Y más o menos es como esto, ¿no? La gente tiene esta idea como piensa en una cuenta bancaria. Entonces yo en una cuenta bancaria tengo ingresos y tengo egresos, depósitos y retiros. Entonces la gente se imagina que la vida espiritual con Dios es algo así como yo tengo que poner la mayor cantidad de ingresos para que los retiros al final me dejen un balance. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que uno busca con su cuenta de ahorros? Bueno, y no tanto interés porque aquí no pagan mucho interés, pero si uno busca por lo menos que ahí esté el dinero y que cuando llegue a fin de mes no haya perdido o no esté en ceros. Hay personas que llegan a fin de mes y no les alcanza el dinero. ¿Qué hicieron? Gastaron más de lo que ingresaron. ¿Sí o no? Entonces algunos piensan, no, esto es como en las finanzas, la gimnasia financiera mía. Entonces yo voy a gastar menos y voy a poner más en la cuenta. Y así manejan las cosas con Dios. Entonces te dicen, por eso te dicen, yo soy bueno, yo doy a la caridad, yo hago cierto tipo de méritos. En la iglesia, en algunos lugares, incluso creen que pecan y entonces pagan para ser perdonados. Usted sabe que eso fue lo que levantó a Martín Lutero en contra de la doctrina de la iglesia en la Edad Media. Que la gente venía y decía, mandaban el papa de esa época, enviaba a un señor por toda Europa que llevaba una
una cajita donde recogía lo que se llamaron indulgencias, era una urna. Y resulta que ellos tenían esta creencia en el purgatorio. Entonces, ellos pensaban que la gente se muere y va a un lugar que se llama el purgatorio donde los purifican, los refinan. Entonces llegaba y decían cosas como estas: cuando la moneda caiga en el fondo de la urna, el alma de su familiar saldrá del purgatorio hacia el cielo. Eso fue lo que hizo, entre otras cosas, que la reforma protestante se diera, porque los reformadores vieron que eso era todo antibíblico, nada de eso tenía que ver con la enseñanza de Jesús. Y entonces ellos se levantaron en contra de esa enseñanza. Pero hoy nosotros vemos eso, e incluso lo vemos en las iglesias. Gente que paga diezmos para ser perdonada, gente que da ofrendas para ser perdonada, gente que cree que puede compensar lo que ha hecho si da algo para alguien, como una expiación. Gente que piensa que si sirve en la iglesia, entonces Dios va a pensar, wow, yo le perdono esos pecados. Y no es así. Pero las personas de hoy piensan, no, por eso digo, somos buenos. Yo doy a un orfanato, yo ayudo, yo sirvo de vez en cuando. Listo, esos son tus depósitos. Ahora, ¿no te das cuenta de algo? Que tus pecados son tantos que tienes más egresos que ingresos. ¿En serio? Entonces, para decirlo coloquialmente, estás en bancarrota espiritual. El pobre de espíritu es el que es consciente de su bancarrota espiritual. Es el que está seguro, convencido de que él no es lo suficientemente bueno como para no necesitar a Dios, no necesitar a Jesús. Un discípulo, una discípula de Jesús, es una persona que reconoce que aún sus buenas obras a veces incluso las hace por razones que no son las mejores. Porque hay que reconocer que a veces buscamos a Dios por lo que nos puede dar. Hay que reconocer que a veces buscamos a Dios porque tenemos temor y no queremos que nos pase algo. Hay que reconocer que buscamos a Dios porque Él nos puede usar y entonces de esa forma nos sentimos altruistas, importantes, que estamos cumpliendo con algo. Y en el fondo se llama egoísmo. En el fondo eso se llama que estoy pensando en mí, no estoy pensando en lo que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces, la pobreza espiritual es eso, familia, y hoy quiero que se lleven eso claro. Es que nosotros sabemos que necesitamos de Jesús. No soy tan bueno, solo no puedo, no se trata de cuán religioso soy, necesito de una relación íntima y personal con Jesús. Primera cosa, pobres en espíritu. Y dice allí que ¿cuál es el regalo para aquellos que son pobres en espíritu? El reino de los cielos. Jesús es el rey, Jesús trae el reino, Jesús vendrá a su vida y caminará con él y le mostrará las cosas del reino y podrá vivir en el reino con Jesús. Porque una persona arrogante jamás recibirá a Jesús en su corazón. Yo no necesito, yo soy bueno, yo no necesito de esto. Por eso cuando les pregunten a alguien, es que ustedes se creen muy buenos, por eso van a la iglesia, debes contestarle, no, yo por eso es que voy a la iglesia, porque no me creo para nada bueno. Quiero aprender, quiero cambiar, necesito de otros que me ayuden a cambiar. Necesito caminar con Jesús. Es el reconocimiento de que yo necesito de Jesús. Ese es el discípulo de Cristo. Versículo 4 continúa diciendo, dichosos los que lloran. Y aquí encontramos otra paradoja. ¿Cómo así que dichosos los que lloran? ¿Cuántos se sienten felices cuando lloran por algo que les pasó malo? Porque yo reconozco que lloramos a veces de felicidad, ¿cierto? Pero que nos digan que somos dichosos, es decir, que podemos celebrar cuando lloramos, que hay algo que celebrar, es un poco loco. Quiero decirles que la diferencia entre ser feliz como lo entendemos hoy, que es el fin último del ser humano hoy en esta sociedad, y ser dichoso es esencialmente puesta aquí en este versículo. Habla de no necesariamente ser dichoso significa que yo sea feliz según la cultura, según el mundo. Yo puedo ser muy feliz, tener todo lo material, tener muchas cosas, pero fíjense la progresión que estamos teniendo. Ser una persona que no es pobre en espíritu. Entonces no voy a obtener el reino de Dios, no soy rico.
no tengo la plenitud. Pero cuando yo estoy acá y veo qué significa llorar, entonces debo pensar que llorar no necesariamente es malo, porque para nuestra cultura los que lloran no son dichosos. De hecho, llorar podría verse como una debilidad, podría verse como algo malo, no deberíamos llorar. Pero hay 3 razones por las que aquellos a quienes el reino les pertenece lloramos. Y quiero explicarte la primera. 1, porque a veces vamos a sufrir duelo. Resulta que en algún momento en este mundo caído, en donde hay enfermedad, calamidad, pérdida, muerte, tarde o temprano eso nos tocará a nosotros y es una realidad. Yo quiero que tengas claro algo, nosotros no predicamos aquí un evangelio basado en mentiras. Yo no puedo venir a decirte aquí que tú vienes a Jesús y no te vas a morir. Suena feo, ¿no? Pero sí es la verdad. O no te vas a enfermar, o no vas a tener un problema, o a veces tu familia no puede pasar por circunstancias difíciles. Sería un mentiroso si yo te digo eso. No. Y creo que esa es una de las expectativas incorrectas que ha hecho que mucha gente se aleje de Dios, porque la han traído engañada pensando eso y resulta que después se encuentra con la realidad. No. Entonces estamos en un mundo caído, en donde vamos a tener duelos. Entonces esa es una razón por la que lloramos, y está bien llorar cuando tenemos duelos. Son oportunidades para encontrarnos con Jesús. Existe otra cosa por la cual lloramos, y es llorar por aquello que le duele a Jesús. Déjame te explico. Violencia, odio, maltrato, hogares destruidos, corrupción. ¿Te duele eso o no? A mí me duele eso. A mí me duele ver un país como el nuestro, tan hermoso, tan precioso, y desde que tengo conciencia, la misma corrupción, el mismo horror, todo lo mismo, solo con actores diferentes. A uno tiene que dolerle eso. Tiene que dolernos el maltrato, el abandono, todo eso nos tiene que doler. Y eso nos hace llorar, porque eso es lo que hace llorar a Jesús. Ustedes lean los evangelios y se van a dar cuenta que una vez Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, porque dijo, Dios mío, si ustedes supieran quién soy yo, no vivirían todo lo que van a tener que vivir. Entonces, claro que nosotros lloramos por eso, y si no, entonces creo que el corazón de Jesús no palpita en nosotros. Nos tiene que doler. Y existe una tercera razón por la cual nosotros, los discípulos, lloramos. ¿Y sabes cuál es? Por arrepentimiento. Por nuestro propio pecado. Por nuestro propio pecado. Quiero leerte una cita de 2 Corintios capítulo 7, que afirma que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces está diciendo que cuando nosotros hemos pecado y conocemos a Dios y caminamos con Dios, hay algo que nos duele en el corazón por hacerlo. Y entonces nos arrepentimos. Ese es el dolor cuando uno llora. ¿Se acuerdan Pedro? Cuando Pedro negó a Jesús, ese pasaje es tremendo. Tú lees lo que pasa allí, dice que Jesús le dijo a él que lo iba a negar 3 veces y Pedro dijo, jamás, jamás, yo soy el mejor de tus discípulos. Y dice que después lo negó y que Jesús lo miró y que él salió y lloró, ¿cómo? Amargamente. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Quiero decirte que un discípulo llora cuando es consciente de que peca, se entristece, no le gusta. Y ahí está la diferencia entre un discípulo y solo un seguidor de Jesús. Porque el discípulo ha recibido a Jesús y el reino de Dios en su corazón. Entonces cuando él peca, porque todos somos seres humanos y vamos a pecar. Me gustaría decir que no. Me gustaría decir que nunca más vamos a pecar. Que venimos a Cristo y ya dejamos de pecar. Pero no es así. No es así. Entramos en un proceso de lo que se llama santificación, que lo vimos el año pasado. Pero ¿saben lo que a mí me preocupa? Es cuando el pecado que alguien comete recurrentemente, no le importa, no lo pone de rodillas, no lo hace sentir.
mal no lo hace llorar. Es como el que peca y reza, empata. Entonces yo sigo y hago lo mismo y hago lo mismo. Y es que como Jesús me ama, y es que como Jesús me entiende, y es que como Jesús, claro que Jesús te ama. Pero el discípulo vive como su maestro vive, camina con su maestro. Entonces, si no somos discípulos de Jesús, pues es muy normal que no vamos a tener de ninguna forma como arrepentimiento, simplemente vamos a tener remordimiento. ¿Cuántos se han emborrachado alguna vez? Gracias por la honestidad, gracias, levante la mano, porque es que ahorita todos aquí, ninguno, mire, hay mamás que se están dando cuenta de cosas ahorita y todo. Yo quería poner en evidencia a la gente. A ver, quiero decirles algo. Nosotros los cristianos somos chistositos. Entiendan que nosotros venimos a Jesús y venimos súper rotos. Y tenemos que dejar esa cultura de la hipocresía y de la apariencia. Porque si nosotros nos la pasamos aparentando, nunca vamos a enfrentar el pecado. La única forma de enfrentar el pecado es confesando el pecado, es contando el pecado, es pidiendo ayuda. Y por otro lado, no se avergüencen porque pues eso ya no lo hacen, espero, ¿no es cierto? Ahora, si usted se sigue, te verá con el Señor, yo no soy su Dios. Pero, en serio, o sea, el apóstol Pablo, me acuerdo aquí echando carreta con ustedes un rato, que decía que ya antes habíamos sido inmorales, ladrones, borrachos, pero que ya no éramos eso, ya no somos eso. Entonces, yo confío en que ya ustedes no son eso, pero ¿se han emborrachado? Ah, bueno, listo, quería sacarles la verdad. Entonces, ¿cuántos cuando se emborracharon alguna vez dijeron, no lo vuelvo a hacer? En esa resaca, ese guayabo que usted se acostaba en la cama y la cama hacía así todo el tiempo, ¿sí? ¿Sabe a lo que me refiero, cierto? Y lo volví a hacer la siguiente semana, ¿sí o no? ¿Y por qué juraba que no lo volvía a hacer? ¿Porque estaba convencido? No, porque tenía un dolor de cabeza tenaz, porque no quería comer nada, o porque la mujer le estaba dando cantaleta, o lo que fuera. Entonces usted juraba que no lo volvía a hacer, pero volvía y lo hacía. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento involucra algo que se llama cambio de mentalidad. Arrepentimiento es eso, es cambiar de forma de pensar, es entender qué es bueno y qué es malo. Y por eso les digo que vamos a descubrir en el Sermón del Monte que no se trata de cumplir una serie de normas, es que no se trata de que te vuelvas una persona que cumple cosas sin entender por qué las cumple. Es que ustedes los cristianos no los dejan tomar, eso es lo que le dicen a uno. A ustedes les prohíben tomarse un trago. No, nadie les prohíbe tomarse un trago. Pues de aquí, ¿no? De la iglesia. Pero la Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Uy. ¿Pero por qué está diciendo eso? Porque es que el licor, como cualquier otra cosa, lo que hace es quitarte tu libertad. Y a veces la gente no entiende eso. O sea, Dios no es que dijo, voy a crear ciertas cosas para que ellos no las disfruten. Lo que pasa es que el hombre ha tomado ciertas cosas que Dios creó para el disfrute y las ha usado para otras cosas y se ha excedido. Entonces, hay una razón de ser. Jóvenes, entre más temprano empiecen ustedes a consumir licor, más probabilidades hay de que desarrollen una adicción de licor. Y les explico por qué. Porque hay partes de su cerebro que no se han desarrollado completamente. Y está comprobado que cuando ustedes empiezan a consumir licor a edades muy tempranas o cuando alguien empieza a consumir a edad muy temprana, es más probable que desarrolle una adicción. Entonces, claro, hoy le parece que es maravilloso porque todo el mundo lo hace. Pero cuando destruye un matrimonio por borracho, no va a ser tan maravilloso. Eso es lo que está pensando Jesús. Deberíamos cambiar la forma de ver a Jesús y ver a Dios. Y así todos los aspectos. La inmoralidad, el robo, todo lo que ustedes quieran poner allí.
tiene algo detrás que tiene sentido. No son ganas de fregar del Señor. Algo que tiene sentido. Entonces, cuando uno se alinea con el Señor, uno sabe lo que es bueno para uno. Y cuando uno hace algo que no es bueno para uno, le duele. Y le duele, ¿sabe qué es lo que más le duele? Faltarle al papá. Porque me duele defraudar a mi papá. No me mueve el temor a que me castigue. Me mueve despreciar su amor y su plan para mí. Es diferente. Y por eso lloro. Y entonces dice que dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Entonces, bien sea porque vives el duelo de esta tierra, o porque lloras por lo que Jesús llora, o porque lloras porque te arrepientes de tu pecado, el Señor está para consolarte. Y está para caminar contigo. Tercera bienaventuranza, y tranquilo, sé que está haciendo calor. Dígamelo a mí. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y aquí está otra paradoja que Jesús plantea. Muestra un contraste, porque la gente que se supone que es exitosa en este mundo son los ricos, los poderosos, los astutos, los vivos. Para la mentalidad romana de la época, eso era ser exitoso. Esos eran los dichosos, no los humildes. ¿Sabes que para los romanos la humildad, o podemos usar otra palabra, la mansedumbre, significa lo mismo en la Biblia, era una debilidad? Para los romanos era una debilidad ser humilde, era una debilidad ser manso. La gente era tremenda. Y Jesús está planteando un contraste acá, está diciendo, olvídalo, son los humildes los que son dichosos. Si lo piensas, eso tiene mucho que ver con nuestra cultura hoy, porque nosotros vivimos en una cultura que es la cultura del vivo. Los dichosos son los vivos. El más fuerte, el que más se aprovecha, el que hace las cosas por debajo, el que paga sobornos, el que mueve más contactos, el vivo. Sí, dicen, el vivo vive del bobo. Pero no es así. Para Jesús, ese no es dichoso. Es más, quiero explicarte algo que el mismo discípulo de Jesús, Pedro, afirmó en una de sus cartas. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, quiero que entiendas que Dios se opone al orgulloso, sea quien sea. Entonces la humildad para Dios no es debilidad, es más bien algo diferente. ¿Y sabes qué significa? Esa palabra significa en el griego, lo voy a explicar con una figura. ¿Han visto esos caballos grandes, alazanes, fuertes, divinos, así con unos músculos tremendos? Esa palabra significa un caballo de esos que es domado y se deja montar. O sea que humildad significa fuerza bajo control, sometida a Dios. No es que seas débil. Jesús fue conocido por su mansedumbre. Jesús fue conocido por su humildad, pero Jesús no era débil. Humildad no es no saber quién eres. Humildad es conocer precisamente quién eres, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus fortalezas, pero sobre todo poner tu vida al servicio de otros. Eso es verdadera humildad. Por eso es que dice allí que los humildes recibirán la tierra como herencia. ¿Sabe qué está prometiendo el Señor? Que los humildes serán puestos como líderes de la tierra. Porque la única forma de tener un buen liderazgo es cuando hay humildad. ¿Alguno de ustedes ha tenido un líder orgulloso? ¿Inseguro? ¿Que quiere pisotearlo? Entonces ya sabe a lo que me refiero. ¿Alguno ha tenido un líder servicial, bondadoso? Esos son los líderes que el Señor busca. Y por eso la humildad implica que yo primero me someto a mi rey. Humildad significa saber someterse, sujetarse, respetar. Y por eso puede recibir la tierra como herencia. Y saben, me acordé de una historia por ahí que no es real, pero bueno, no llamemos una historia, llamémosla una parábola, o no sé cómo llamarla.
Y esta dice que un día 4 personas viajaban en un pequeño avión y eran un piloto, un pastor y 2 jóvenes. Y uno acababa de ganar el premio al joven más inteligente del mundo. ¿Sí? Mientras viajaban, el piloto se volvió hacia los 3 pasajeros y les dijo: tengo malas noticias y tengo peores noticias. La mala noticia es que no nos queda combustible. El avión se está cayendo y nos vamos a estrellar. La peor de todas las noticias es que solo tengo 3 paracaídas a bordo y somos 4. Entonces eso significaba que uno de ellos tendría que sacrificarse en el avión. El piloto dijo: tengo una esposa, 3 hijos que me esperan en casa, tengo muchas responsabilidades, lo siento, pero yo no me puedo morir. Se puso el paracaídas y se lanzó. Quedaban el pastor y los 2 jóvenes. El joven que había sido premiado como el joven más inteligente del mundo dijo: yo soy el joven más inteligente del mundo. Tal vez algún día encuentre la cura para el cáncer o para el Alzheimer o para alguna de esas cosas. No me puedo morir. Así que agarró una mochila y se lanzó. El pastor miró al otro joven que quedaba y le dijo: yo ya hice las paces con Dios, no tengo ningún problema en morir en este momento. Puedes tomar el otro paracaídas y lanzarte. Y este joven le dijo: tranquilo, pastor, no se preocupe. El joven más inteligente del mundo agarró mi mochila, no el paracaídas. Así que agarre usted el paracaídas y lancémonos de acá. ¿Has visto lo que es el orgullo? Nos hinchamos pensando que somos muy inteligentes, muy importantes. ¿Sí o no? Somos a veces como el joven más inteligente del mundo. Y los lanzamos al mundo sin paracaídas hasta que nos estrellamos. Y nos olvidamos que solamente Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y solo a Él lo necesitamos para poder caminar por esta tierra. Entonces miren la progresión. Primero, somos ¿qué? Pobres de espíritu, reconocemos nuestra necesidad. Segundo, nos arrepentimos de nuestro pecado y lloramos por lo que Jesús llora y afrontamos el duelo con Él. Tercero, somos humildes para poder entender lo que Él quiere hacer con nuestra vida y que podamos caminar todos los días en la dirección correcta. Y termino esta mañana con esto: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Hambre y sed de qué? Justicia. ¿Cuál justicia? Todos queremos ver hoy en nuestro país justicia, ¿sí o no? Lo he dicho, lo repetiré y no me callaré. Tenemos que tener cuidado de preguntarnos cuál justicia, porque lo que la gente entiende hoy como justicia en el siglo XXI en Occidente no es justicia de Dios. Y la pueden llamar como quieran, pero no es la justicia de Dios. Y es que es muy peligroso cuando interpretamos la Biblia de acuerdo con nuestras preferencias o con nuestras ideas. ¿Sabía usted que los teólogos de la justicia social, los que dieron origen a todo lo que estamos viviendo hoy, fueron los que montaron las primeras guerrillas en este país? Solo porque creyeron que para acabar con una injusticia hay que crear más injusticias y matar gente. Y vuelvo y lo repito, como lo dije anteriormente, nos tiene que doler la injusticia, nos tiene que doler la corrupción, nos tiene que doler lo malo que hay en esta tierra. Pero nosotros tenemos que tener un parámetro para medir lo que es justo y poder actuar en consecuencia de lo que es justo. La justicia de Dios, ¿cómo lo entendemos? Para Jesús era tan importante que ahí más adelante revisaremos que en el Sermón del Monte dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Por supuesto que es importante la justicia, pero ¿cuál? La justicia de Dios. Y te voy a tratar de dar una definición muy sencilla. Justicia es la conformidad con la norma moral de Dios como se revela en la Biblia. O sea, el parámetro no es lo que piensa un político de turno. El parámetro no es lo que piensa un movimiento. El parámetro no es lo que piensa una ideología. El parámetro no es lo que piensa un grupo. El parámetro es lo que la Biblia dice que es justicia. Aquí está la justicia. Y hay un mandamiento muy especial que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la justicia. Una relación correcta con Dios cumpliendo sus mandamientos. Una relación correcta con mi prójimo. Con mi prójimo. Tratándolo como portador de la imagen de Dios. No importa si piensa como yo pienso. No importa si cree en lo que yo creo. No importa si su color de piel es diferente o no. No importa. Esa persona, por el solo hecho de ser creada por Dios, es digna de ser tratada correctamente.
Por eso no la robo, por eso no la mato, por eso no la ataco, por eso la cuido. Eso es lo que hacemos los creyentes. Pero hay algo más de la justicia de Dios que es lo que a la gente no le gusta hoy. Y es que la justicia de Dios ordena juzgar imparcialmente. Juzgar imparcialmente. Y castigar la injusticia, venga de donde venga. Y hay unas injusticias. Y puede que haya leyes humanas escritas, pero no son leyes que están conforme a la moral de Dios. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que revisar si obedecemos o no obedecemos esas leyes. En serio se los digo. Ustedes saben que, por ejemplo, en Inglaterra han puesto presa a la gente solo porque ora para que la gente no aborte. Entonces la gente puede ir a abortar, pero el otro no se puede parar en una esquina a orar para que no aborte. Entonces se la llevan presa. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona? ¿Obedecer la ley que dice que no ore? No, oró. Entienda bien lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que salga, agarre un fusil y mate a alguien. Sí, porque es que toca aclarar, ¿no? Estoy diciendo que alguna vez llamaron a los discípulos y les dijeron no pueden predicar más. Y fueron las autoridades religiosas de Jerusalén. Y los discípulos los miraron y les dijeron tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, seguiremos predicando. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Sabes? Mi esposa cada año cocina mejor. De nada. Ahora no quiere decir que yo no ayudo, yo ayudo, pero la verdad es que ella es el cerebro. Entonces imagínense que ella me prepara una comida así espectacular, deliciosa, maravillosa, y yo salgo de la oficina y me voy para allá y de pronto paro por ahí en algún lugar y me lleno de hamburguesas. Y llego y puede estar la comida más espectacular, lista, servida, y no como. ¿Por qué? Estoy lleno, estoy saciado. Quiero explicarte esto. El hambre espiritual más profunda que la gente tiene es su necesidad de Dios. Esa es la necesidad más profunda. Jesús dijo que Él es el pan de vida y que aquel que coma de Él jamás volverá a tener hambre. Y Él es el agua de vida y que quien beba de esa agua que Él le dará, de su interior correrán ríos de agua viva y jamás volverá a tener sed. El gran problema hoy en día es que estamos llenos de hamburguesa. ¿En serio? Estamos llenos de el mundo, de lo que el mundo desea. Estamos llenos de la popularidad, de los deseos y los placeres de la carne. Estamos llenos de un montón de cosas que nos llenan. Y por eso es que uno ve que las personas no tienen hambre y sed de Dios. Porque están llenos de otras cosas. ¿Cómo? Indigestados, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Vaciarse. El discípulo de Jesús sabe que necesita vaciarse de todo eso para poder tener hambre y sed de justicia. El efecto práctico de la justicia de Dios es la transformación de las personas, porque el reino de Dios viene primero a mi corazón. Y una vez que viene a mi corazón, si realmente viene a mi corazón, necesariamente va a salir a mi familia. Y cuando mi familia es tocada por el reino de Dios, entonces ¿sabe qué pasa? La sociedad empieza a ser tocada, empieza a cambiar. Entonces preguntémonos lo siguiente: ¿por qué en el tiempo en donde las iglesias son las más grandes del mundo, como en ningún otro tiempo de la historia, la sociedad no cambia? Cuando 120 discípulos, personas en Jerusalén hace 2000 años, salieron de allí encendidos con hambre y sed de justicia y cambiaron el mundo. ¿Será que no tenemos suficiente hambre y sed de justicia nosotros los creyentes de este tiempo? ¿Será que estamos tan llenos de hamburguesas, de malteada, de la comida que nos llena, tan ocupados en nuestros asuntos, en nuestras cosas, en nuestras necesidades, en nuestro propio éxito, en nuestra visión, que no hemos entendido que Dios nos está llamando para que seamos hambrientos y busquemos realmente la justicia divina?
en medio de este tiempo. Así que cuando te has deshecho de toda tu grandeza, cuando te sientes necesitado, cuando te sientes que eres humilde, cuando te has vuelto humilde, entonces estás listo para estar hambriento y sediento, porque te has sacado toda la basura que te has comido. El problema no es que el mundo esté al revés, el problema es que a veces la iglesia está al revés. Algunas personas han perdido su apetito por la palabra de Dios. Ya no desean adorar, ya no desean la rectitud, ya no son mansos y humildes, no son pobres de espíritu. No somos, porque a veces somos así. Libera espacio en tu alma para lo que verdaderamente importa. Porque antes de poder hacer lo que el Sermón del Monte nos va a enseñar las próximas semanas, necesitamos ser personas que estamos hambrientas de Dios, necesitadas de Dios. ¿Qué tanto estás hoy hambriento de Dios? Y si hoy vienes por primera vez, tal vez, y hoy vienes hambriento y dices: yo quiero, yo necesito de verdad de Dios. Reconozco que he sido orgulloso, he sido arrogante, y sé que suena duro lo que estoy diciendo, pero es que es el momento de reconocerlo. Queremos ver un cambio, entonces reconozcamos lo que tengamos que reconocer, porque Dios nos va a abrazar. Él nos va a consolar. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y si hoy vienes por primera vez, o por primera vez estás escuchando un mensaje aquí a través de nuestra plataforma virtual, hoy también a ti quiero hacerte esa invitación. Hoy quiero invitarte a que le digas a Jesús: yo te necesito, yo quiero realmente, yo quiero seguirte.